Jorge Altamira, quien es dirigente de política obrera, que ya está del otro lado. Jorge, ¿cómo estás? Facundo Pereira te saluda, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por el llamado. No, gracias a vos. Primer análisis de lo que pudiste observar de esto que se desató. No sé si cambia el panorama de la geopolítica mundial, de la geopolítica, no mundial, de la geopolítica. ¿Se han roto contratos establecidos después de la Segunda Guerra Mundial o no? ¿Cómo estás observando lo que sucedió en Venezuela y la intervención de los Estados Unidos? Sí, sí, es un cambio muy importante, digamos, como tendencia. Sí. Es decir, Estados Unidos actúa en forma unilateral, no es una operación de la OTAN, no es un acuerdo con los aliados. Es decir, él hace una afirmación de dominación política y convierte a Venezuela, sin consultar a nadie, pasando por encima de las Naciones Unidas, convierte a Venezuela a través de un asalto militar en una suerte de protectorado de facto, Ujú. porque lo ha dicho Trump y lo está ejecutando. Él está gobernando Venezuela y dicta las medidas que hay que tomar a un gobierno que es objetivamente un gobierno impuesto por él, porque ha secuestrado, no ha extraído a nadie, ha secuestrado al presidente de la República, que era el que estaba al mando del país. E inmediatamente, para que no quepa ninguna duda de la acción, él anuncia que se va a hacer cargo de toda la gestión petrolera, que quiere anexar a Groenlandia y al mismo tiempo extiende las amenazas a Cuba. Es decir, esto es una acción mundial. Mira, es muy interesante la forma en cómo lo expresó el ministro de Defensa de Estados Sí, Unidos. Rubio. No, el de Ah, Defensa, Hatchet. sí. Él dijo lo siguiente: nosotros ya no disuadimos más. No somos reactivos frente a medidas que nos gusten o no nos gusten. Nosotros dictamos la agenda. Y esto, con esta justificación estratégica, copan Venezuela. Ujú. Yo estuve señalando en las últimas entrevistas que Venezuela, en cierta medida, ha quedado como un Estado asociado de Estados Unidos, como ocurre con Puerto Rico. Naturalmente no ha habido esa anexión, hay una diferencia con Puerto Rico, pero la orden de Trump de que Venezuela solo puede comerciar a través de él y el petróleo que venda con los recursos que obtenga van a ser gastados en productos norteamericanos, se asimilan al estatus de Puerto Rico. La inmensa mayoría de la gente no sabe que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero tiene prohibido un comercio internacional con cualquiera que no sean los monopolios norteamericanos. Es una entidad comercialmente cautiva de la burguesía o del comercio, de la industria, de finanzas de los Estados Unidos. Estos son cambios brutales que no se Sí. limitan a América Latina porque tienen un alcance mundial. Desde el momento en que China tiene un activo comercio con América Latina, esta idea de que América Latina le pertenece a Estados Unidos entra en un conflicto brutal, por ejemplo, con China y de otro modo con Rusia también, como lo prueba el hecho de que ha tomado por asalto Sí, los buques. buques con Claro. bandera rusa. Ujú. Jorge, ¿cambió o ya se terminó los tratados de la posguerra? Ahora las potencias, digamos, que van a hacer lo que quieren. Mira, los tratados de la posguerra se fueron terminando progresivamente con la disolución de la Unión Soviética y la adhesión de China al sistema económico y político Capitalista. internacional. Ujú, sí, Capitalista, pero también una apertura, mm, digamos, al conjunto del comercio internacional. sí. Ahí se empezó a desarrollar una relación completamente diferente. Mientras que China estaba proscrita de las Naciones Unidas
con anterioridad, pasó a integrar las Naciones Unidas, pero además figura en el comercio internacional en la categoría de país emergente, cotiza, etcétera. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra, con los tratados de la posguerra, todo lo que tenga que ver han caducado. Lo que ha caducado ahora es incluso los acuerdos que se hicieron con Gorbachev, con Yeltsin, Putin y hasta cierto punto con Xi Jinping, cuando la Unión Soviética se disolvió y por un periodo importante pasó a integrar el G8. A ver, para la audiencia, el G7 es Estados Unidos y las potencias europeas, Sí. y durante un periodo pasó a integrar el G8. Inclusive Putin pidió ingresar a la OTAN. ¿No es cierto? Sí. Todo eso se desbarató porque se ha agotado los beneficios para el capital internacional de la restauración capitalista en esos países. Ahora esos países intervienen en el mercado mundial como competidores y hay una sobreproducción internacional fenomenal. Hay rubros enteros del comercio mundial que China los domina y tiene excedentes que no dan lugar a otros. Entonces viene la guerra arancelaria. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio no existe más. Antes se arbitraba diferencias comerciales, ahora simplemente fue dejada de lado. La ONU tampoco existe más. No. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, en la última pandemia, Quedó totalmente desacreditada. Sí. sí, digamos, no, se perdió autoridad porque Estados Unidos dijo, no voy a hacer esto y lo otro. Y ya que hablamos de la pandemia, en la pandemia fue un acelerador de esta crisis mundial porque la disputa por las vacunas, la disputa por la investigación y todo lo más, alcanzó ribetes increíbles al punto que ha habido choques en los aeropuertos robándose recíprocamente cargas entre las principales potencias. Uh-huh. El mundo capitalista ha entrado en una esfera de contradicciones a nivel mundial que simplemente han estallado. Y lo que se está desarrollando es una guerra mundial, porque hay una guerra en Europa, hay una guerra en el Medio Oriente, hay una guerra en el noreste de África, y ahora tenemos una guerra en América Latina. El que no quiera ver esto, bueno, no entiende lo que ocurre. Ahora, una última observación. Sí, pero me Cuando detengo ahí. ¿Son nuevas formas de guerra mundial? Indudablemente. Indudablemente, porque, a ver, las disputas que tiene todo sistema capitalista por el mercado, Estados Unidos, que es una potencia declinante, ya no tiene capacidad para resolverlas en términos comerciales. Entonces pasa a la acción armada. A Putin prácticamente lo obligaron a invadir Ucrania, porque después de reconocer internacionalmente que Ucrania pertenecía a la esfera de influencia de Rusia, claro, en 2014, a raíz del derrocamiento de un presidente prorruso en Ucrania, decidieron avanzar y proponer que Ucrania ingrese a la Unión Europea, al euro y a la OTAN. Es una violación brutal de los acuerdos que se llegaron con Gorbachev, uh-huh, que antes habían ocurrido cuando se desmembró Yugoslavia. Entonces estamos en una guerra. La guerra es la expresión de que las contradicciones capitalistas han estallado, que no se pueden contener en un marco de relaciones internacionales relativamente ajustadas a derecho. Para la humanidad sí, es una amenaza fenomenal. Quiero plantear definitivamente cuál es la idea de fondo. El capitalismo nos está amenazando con una guerra nuclear, todavía infinitamente más perjudicial y sangrienta
para la humanidad que las dos guerras anteriores. Y en el caso de las dos guerras anteriores, los que intervinieron para acabar con esas guerras y lucharon para acabar con esas guerras fueron los movimientos obreros de los principales países, algo que en este momento todavía no está ocurriendo. Muchos analistas advirtieron que Estados Unidos empezó este 2026 con, vos lo dijiste, ¿no? Primero con la intervención en Venezuela, después al pedido de Groenlandia, es porque está perdiendo la hegemonía como líder y potencia mundial. Indudablemente, eso se nota en el comercio. Estados Unidos, ¿qué tiene Estados Unidos todavía como hegemónico? Primero tiene el dólar como patrón monetario. Sí. Pero la suba del oro, que obedece a grandes compras de los bancos centrales, está demostrando que los principales países se alejan del dólar. ¿Por qué se alejan del dólar? Y se alejan del dólar porque Estados Unidos malversó esa hegemonía, empezando a sancionar a las naciones rivales con medidas aprovechando que tiene el control de la moneda principal. Entonces todo el mundo empezó a vender reservas en dólares, a comprar oro, a comprar reservas de otros países, etcétera. ¿No es cierto? Tiene el dólar. En segundo lugar, tiene el mercado financiero más importante. Si vos querés realmente financiarte, tenés que ir a Estados Unidos. Ahora, es un mercado financiero que tiene una crisis fenomenal, porque la deuda pública que se negocia en el mercado financiero norteamericano, la deuda pública de Estados Unidos, es de 38 billones de dólares, lo cual equivale al 140% del PBI norteamericano. Como el valor de una moneda depende del grado de su deuda pública, de su capacidad de afrontarla y todo lo demás, Estados Unidos está jugando a quebrar el dólar, el propio Estados Unidos. Sí. El último punto es que en materia de semiconductores, tecnología moderna, todavía guarda un avance. Pero esto, lógicamente, no desapareció Estados Unidos. Pero esto está cuestionado y va a seguir siendo cuestionado. Una cosa que no quiero dejar de señalarte es lo siguiente. Estados Unidos no solo ha instalado un protectorado en Venezuela, un de facto, sino que también ha modificado el régimen político de Estados Unidos. Porque si un régimen político se hace cargo de otro país o de otro régimen político, ya su propia naturaleza se modifica. Y hoy en Estados Unidos lo que domina es la acción policial del Estado central con la Guardia Nacional, en primer lugar persiguiendo a los inmigrantes, matando a gente como ocurrió en Minneapolis el día de ayer, que causó una gran conmoción, y gobernando por decreto y fuera de los marcos judiciales. Es decir, cuando un opresor domina a un oprimido, ese opresor también cambia su naturaleza política. No en forma integral, pero va en una determinada dirección. Estados Unidos está yendo en la dirección de una dictadura. Sí, vos te referiste, te leí por ahí que decía, rompió las normas constitucionales de los Estados Unidos, Trump, al no pasar por el Congreso esta supuesta declaración de guerra. Claro, indudablemente. Por ejemplo, el Congreso le votó cuando asaltó Irak. Claro. ¿No es cierto? Sí. Ahora no quiso ir al Congreso. Él asume o se arroga el poder ejecutivo el destino internacional de Estados Unidos de un cambio político sustancial. Y no nos olvidemos que al igual que Bolsonaro, Estados Unidos intentó hacer un golpe de Estado para que no se reconociera el triunfo de Biden. Sí, en el Capitolio. A lo que voy es esto. Por primera vez en la historia, la crisis, el epicentro de la crisis, está al interior de la potencia hegemónica. Y por último, Jorge, esto que hizo Estados Unidos,
¿Le da carta libre a otras potencias, llámese China, Rusia, para invadir lo que quieran? Bueno, ahora ya no hay reglas, Ya no hay reglas. no hay reglas. Y todo el mundo está actuando Sí. como Delcy Rodríguez. Por ejemplo, he leído algo de los chinos, bueno, sigo la prensa que de China, naturalmente no en chino, y China vio bien que Delcy Rodríguez, prácticamente el chavismo, capitular ante los norteamericanos y no desatar una crisis mayor, en la expectativa de que a lo mejor va a utilizar esta situación irregular en Venezuela, ¿no es cierto? Porque en Venezuela se viene una crisis. Vos fíjate una cosa importante. Con la victoria de Trump en Venezuela y convertida en Venezuela en un protectorado de facto, no se va a liberar a los presos políticos de ninguna manera. Ujú. Los famosos presos políticos que retratan el imperialismo que se liberen, ahora, lejos de reclamar que se liberen, los quieren mantener adentro, porque no se puede permitir en este momento que una liberación masiva, total, incondicional de los presos implique para Venezuela la libertad política. Porque mirá, indudablemente, si ya liberan a los presos y no se puede meter preso a ningún opositor, los opositores van a salir a la calle. Y todos los conflictos van a salir a la calle, que es lo que Trump quiere evitar con la instalación de un gobierno chavista pro Estados Unidos. Entonces esto, yo tengo polémica, entonces vienen los gorilas, la ultraderecha, y me dice, pero tenemos los presos. Sí, bueno, tienen los presos, pero ahora ustedes no los van a liberar mucho menos que antes. El liberador de ustedes los va a mantener en cana a estos 800. Porque la liberación significa declarar la vigencia de la libertad democrática, de agitación, de marcha, manifestación y protesta en el país. ¿Qué es lo que Trump no quiere que ocurra? Porque se cae toda la ocupación norteamericana. Bien, pero ahí la ocupación no es nada más que por el petróleo. No, creo que No, no. no, yo te acabo de explicar eso. O interviene en todo. No, el petróleo es una manifestación particular Sí, por el carácter de Venezuela. claro. Pero es indudable, creo que así iniciamos esta conversación, que esta es una operación internacional. Te cité al ministro de Defensa, ahora lo llama el ministro de Guerra, que dijo, hemos abandonado la posición disuasoria, es decir, que advertimos que no nos ataquen, no nos hagan nada porque les vamos a responder, por la posición ofensiva. Ahora nosotros vamos a dictar las reglas y los demás se van a tener que someter. Te voy a dar un ejemplo de una gravedad inusitada. Con motivo del tema de Groenlandia, el gobierno de Dinamarca ha hecho lo que ha hecho Maduro antes, lo que está tratando de hacer ahora Petro, es decir, se va a reunir con Trump. Gran error. No hay lugar a ninguna reunión. Groenlandia no es de Estados Unidos. No puede ser no puede ser el punto de una agenda. Con lo cual Estados Unidos ya ha conquistado una posición para quedarse con Groenlandia. La disposición del gobierno titular de Groenlandia, Dinamarca, y por lo tanto de la Unión Europea, a discutir un tema que está como fuera de discusión. Es como si alguien me quisiera discutir con mi esposa, bueno, queremos discutir con tu esposa un asunto afectivo. Si mi esposa acepta esto sin mi consulta, se terminó el matrimonio. Claro. Perdonen el ejemplo que se me ocurre con el propósito de introducir un poco de claridad. Ahora, ¿qué ocurre? Si hay alguna transacción con Dinamarca y la Unión Europea, olvídate de la Unión Europea. La Unión Europea pasa a ser un régimen de facto de Estados Unidos, un protectorado de facto de Estados Unidos. Ha perdido toda autonomía. Con lo cual, es un sismo
un terremoto político en el mundo lo que está ocurriendo. Y, lógicamente, el común de los analistas y todo lo demás habla en términos de personas, intereses de este país, intereses del otro y todo lo demás. No, acá hay un estallido de la Organización Mundial Capitalista, de la Organización Capitalista del Mundo, entre los estados nacionales, en un mundo donde las fuerzas de producción se han internacionalizado en un modo extraordinario. Y esta contradicción es insoluble en el marco capitalista. El único que puede reconciliar el interés general con la internacionalización de la fuerza productiva es el socialismo. Gracias, Jorge, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a vos. Buenas tardes. Buenas tardes, abrazo grande. Pasó Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, haciendo un análisis de lo que está sucediendo también geopolíticamente hablando. Final, nos vamos.